Oye, estamos con el divulgador de ciencia, Enrique Ansúrez. Bienvenido, Enrique, es un gusto que estés aquí con nosotros. Buenos días, casa. Enrique. ¿Cómo estás? Oye, Enrique, para que Todo la bien. gente, para que vayamos agarrando tema, ¿a qué te dedicas exactamente? Bueno, yo me dedico a la comunicación pública de la ciencia. Ahí existen personas que se dedican a comunicar en los medios de una manera muy amena todo lo que es este lenguaje científico, porque seguramente los televidentes dirán, no, es que la física, las matemáticas, la química no es lo mío. Sí, no nos da el cerebro a veces. Bueno, realmente todos tenemos la capacidad, simplemente vamos a aterrizarlo de una manera muy bonita. Ok. Oye, y últimamente ha habido un movimiento donde se han juntado varias personas, supuestamente que han estudiado, y ellos dicen que la Tierra es plana. Pero a nosotros nos enseñaron desde niños que la Tierra era redonda. Exacto. ¿Qué onda ahí? ¿Por qué dicen eso? ¿Es plana, redonda? Bueno, hay que aclararle a los televidentes que hay muchísimas formas que ustedes, que ellos pueden hacer desde la comodidad de su casa pues, para comprobar que la Tierra es redonda. Te voy a decir una cosa, perdón que te interrumpa. Yo estando en alta mar, o no sé, a lo mejor mucha gente que está en casa que lo han visto, sí se alcanza a ver cuando estás en el mar, en el horizonte, una curvatura. Exacto. Eso pensaríamos que la Tierra es redonda. Exacto. De hecho, eso es uno de los argumentos. La gente que vive seguramente en costa, cuando está en alta mar, va viendo que poco a poco un barco empieza a aparecer sobre el horizonte poco a poco. Claro. Pero ¿qué argumento tienen las personas que dicen que la Tierra es plana? ¿Por qué? ¿Y Bueno, para qué lo ellos- están diciendo? Exacto, ¿Cómo ¿cuál para es qué? el fin? Sí. Esa es una buena pregunta. Todavía no sabemos cuál es el objetivo de decir que la Tierra es plana. Ellos se justifican de que se tienen que basar en lo que nuestros sentidos, en lo que básicamente percibimos por nuestros sentidos, esa es la realidad. Y bueno, pues realmente hay más allá y nuestros sentidos nos limitan en mucho. O sea, nosotros sabemos que estamos constituidos por células, pero no las vemos. Ya cuando agarras un microscopio y agarras una muestra, empiezas a ver todo este tipo Claro. de células. Pero no hay fotografías, no hay cosas que avalen que la Tierra es redonda. Bueno, hay muchas pruebas, pero ellos van desmintiendo. Una de las justificaciones es, ¿tú has ido al espacio? Si tú no sacaste la foto, no significa que sea cierto. Y dices, ok. Son ese tipo de razonamientos que uno pone en duda, pero a final de cuentas siempre hay formas de explicarlo. Hay formas de explicarlo. ¿Tú pero- puedes explicarlo aquí ahorita? Bueno, de entrada podemos hacerlo de diferentes maneras. Ok. Hay eclipses de luna, seguramente lo han visto en los medios. Si yo agarro uno de estos reflectores y yo proyecto esta Tierra sobre el piso, Sobre Para algo ver la plano. sombra. ajá, para ver la sombra, cuando nosotros proyectamos una esfera sobre un plano, ¿cuál es la figura que Sí, genera? redondo, un círculo. Un círculo, precisamente. Y si yo tuviera un plano, si yo agarrara una tabla y la proyecto, ¿qué figura me generaría? una recta, Una un- recta. Entonces, cuando pasan los eclipses de luna, cuando va entrando poco a poco la sombra sobre la luna, se va viendo un círculo. Y eso fue lo que los griegos empezaron a razonar. Dice, debe de ser la Tierra redonda para que se pueda proyectar eso, porque ellos manejaban mucho lo que es la geometría. Oye, ¿qué sucedería? Digamos que nos metemos al juego de estas personas que están con esta teoría. ¿Qué sucedería si la Tierra fuera plana? Bueno, si la Tierra fuera plana, de entrada no estaremos aquí. O sea, Ok. la misma fuerza de gravedad no nos ayudaría mucho. Ok. O sea, ¿no podríamos sobrevivir? No podríamos sobrevivir, esa es una. De hecho, ¿cómo se mantendría la atmósfera? Es una cosa bastante interesante. La atmósfera terrestre, supongamos, la gravedad de entrada tiene ahí una serie de discrepancias si fuera plana. La gravedad es una fuerza puntual, o sea, todo lo que está aquí va hacia el centro de la Tierra. Claro. Entonces, hay una discrepancia. ¿Qué pasa si te vas del otro lado? Hay muchas formas, pero seguramente el televidente dice, pero en mi razonamiento, en mi percepción cotidiana, yo no lo puedo comprobar. Bueno, hace un par de días estuvimos aquí con Paco Sea Claro. y hablamos sobre el día más largo de todo el año. El que es solsticio de verano. El solsticio, perfectamente. El solsticio es una buena herramienta para aprovecharlo. Lo que hizo, supongamos, hace más de 2000 años, lo hizo Erastótenes con un palito llamado numón. Lo que él se dio cuenta, supongamos que en una ciudad que está en Egipto en ese momento llamado Siena, podía ver el sol en un pozo y todas las demás sombras desaparecían y decía, qué raro, eso está muy extraño. Pero curiosamente, en donde él estaba, que era en Alejandría, él era el administrador de la biblioteca de Alejandría, si había sombras. Dice, ¿cómo es posible que en el mismo momento en Siena no hay sombras, pero en Alejandría sí? Y eso solamente se explica si tenemos una superficie Una curva. curvatura. Entonces lo que hizo al año siguiente fue medir el ángulo de esa sombra y aparte hizo caminar a una persona, contrató a una persona para que midiera la distancia entre Alejandría y Siena y con geometría básica, de esa geometría que nos enseñaron en la secundaria, Claro. pudo sacar
que el ángulo de esa sombra era 7.5 grados, que es una 50ª parte de 360 grados, y con la distancia que sacó entre Siena, que fueron más o menos 800 kilómetros, pudo sacar toda la distancia de la circunferencia, que son un poquito más de 40,000 kilómetros. Ese ejercicio cabe destacar que lo hacen los niños en las escuelas, europeas. Sería bueno que invitar a los maestros aquí de las escuelas básicas, que podría ser en secundaria, que ya tienen esos elementos. Por favor, tú eres la voz, invítalos. No, pues se los dejo en mis redes. Sí, exacto. Sí, no, bueno. Los maestros son una muy buena fuente de poder generar toda esta confiabilidad en el conocimiento científico. Entonces yo invito a los maestros que hagan ese ejercicio, se los puedo dejar en mis redes sociales. Padrísimo, ¿Cuáles son tus sí. redes? Mis redes sociales, @Enrique Ansures en Twitter y en Facebook. Mi fanpage es Enrique Ansures, divulgador de la ciencia. Ahí les dejo todas estas herramientas. Pero hay Gracias. muchas formas de mostrarlo. Muchas gracias, Muchas Enrique. gracias, Muy Enrique. interesante Un placer, escucharte. Un placer con estar con Y la ustedes. tierra redonda, ¿eh? Eso, no te confundas, Charlie. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.